gusta. No nos gusta por dos razones muy sencillas. Primero, porque es muy fácil de entender. No hay que exprimirse el cerebro tratando de qué fue lo que quiso Jesús decir, porque está bien claro, ¿verdad? Por lo tanto, ya de entrada la parábola nos golpea. Nos golpea por lo clarísima que es, y nos golpea porque a muchos de nosotros, los súper religiosos y religiosas, pues nos pisan los callitos, ¿verdad? Nos están pisando los pies. Y por eso la parábola al principio, no nos gusta. Nos siente que nos está tocando una fibra interior. Creo que una vez superada esa primera reacción, que es totalmente normal, sobre todo para nosotros, la gente religiosa, la parábola nos puede llevar a una profunda reflexión, y nos puede llevar a una profunda conversión al Evangelio de Cristo, conmovidos y guiados por la gracia de Dios, una vez que se ha superado el primer choque y la primera reacción ante la parábola. Voy a utilizar la reflexión, la exégesis que hizo el padre José Luis Sicre para este fin de semana. Es un jesuita profesor del Nuevo Testamento en la Universidad Gregoriana en Roma. Él primero se fija en el fariseo. Y él dice que el fariseo comienza con una confesión negativa. ¿Y qué es una confesión negativa? Pues una confesión negativa es una confesión de la inocencia de uno, donde uno le dice a Dios lo malo que no ha hecho. No le dice a Dios lo malo que ha hecho, ¿no? Sino le da primero la lista de lo malo que no ha hecho. Y por eso sí que lo llama una confesión negativa, una confesión de la inocencia de uno delante de Dios. Pone como ejemplo dos cosas. El primer ejemplo que él pone es de un libro de la literatura religiosa de los egipcios muy conocido, que se llama el Libro de los Muertos. En el Libro de los Muertos, uno de los capítulos presenta al difunto saliendo de este mundo, recitando en voz alta a los dioses todo lo malo que no hizo. Confesión negativa. Y después cita el Salmo 26 en el Antiguo Testamento, donde el salmista hace una confesión negativa, una confesión de inocencia, donde le dice a Dios, al Dios de Israel, lo malo que no ha hecho. En el Salmo 26 el salmista dice: yo, Señor, no me siento con gente falsa, yo no me voy con los hipócritas, yo no me voy con la banda de malhechores, yo no me siento con los malvados. Le ha dicho a Dios lo malo que no ha hecho. Ni se ha sentado con gente falsas, no comparte con hipócritas, no anda con una banda de malhechores y no se sienta tampoco con gente inicua o malvada. Después el fariseo hace una confesión positiva. Le dice a Dios todo lo bueno que él ha hecho. Y le dice: yo ayuno 2 veces por semana, que por cierto el judío solamente tenía la obligación de ayunar 1 vez por semana. Este fariseo le dice a Dios: yo lo hago 2 veces, no se te escape eso. Y segundo, yo pago el diezmo en todo lo que tengo, o sea, no hago ninguna trampa con el diezmo. Confesión positiva o confesión de inocencia en el Antiguo Testamento, Sicre nombra nada más y nada menos que a nuestro querido Job. En el libro de Job, Job se coloca delante de Dios, ya que ha pasado cosas tan malas y tan terribles a Job, que Job siente la necesidad de recitar delante de Dios todo lo bueno que ha hecho. Y hace una confesión de inocencia, confesión positiva. Y Job le dice a Dios: yo libraba al pobre y al huérfano e indefenso. Yo recibía la bendición del mendigo. Yo alegraba el corazón de la viuda. Yo daba mi manto y mi turbante. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Yo era el padre de los pobres.
yo defendía al desconocido y yo le rompía la mandíbula al inicuo para arrancarle de la boca la presa de los dientes. Pácata. Job era violentico, parece un poco. Una confesión positiva. Le ha dicho a Dios todo lo bueno que él ha hecho. Dice el padre Sicre que si el fariseo hubiera hecho lo que hizo Job, lo único que le tenía que decir a Dios en el templo, y la parábola coloca al fariseo erguido, o sea, estaba paradito así, ¿verdad?, delante de Dios, y lo único que tenía que haberle dicho a Dios era: yo ayuno 2 veces por semana y yo pago el diezmo de todo lo que tengo. No le tenía que haber dicho más nada a Dios. Pero sí que utiliza una palabra muy fuerte para el fariseo. Y él dice: el fariseo desprecia a los demás. Desprecia a los demás y ese desprecio se lo va comiendo por dentro. Desprecia a aquellos que él considera pecadores, los ladrones, los adúlteros, desprecia al publicano y le dice: no soy como ese que está allá atrás, como el publicano. El fariseo juzga, el fariseo condena, el fariseo se siente que solamente Dios está con él y que no puede estar con los demás que no son como él. El fariseo no entiende ni acepta que Dios pueda estar también con pecadores. Nos mueve la mirada el padre Sicre al cobrador de impuestos, al publicano. Y dice 2 cosas que yo nunca me había fijado. El publicano nunca le dice a Dios nada bueno de lo que ha hecho. Y Sicre dice: algo bueno tenía que tener el pobre hombre, pero ni siquiera le dice a Dios lo poco bueno que pudo haber hecho. Pero el fariseo tampoco le dice a Dios nada malo de lo que ha hecho. No menciona una lista de nada, mucho menos una confesión negativa. El fariseo no le dice a Dios lo malo que nunca hizo, no le dice lo malo que hizo y nunca le dice a Dios lo bueno que hizo. No hay lista de acciones concretas en la confesión del publicano. El publicano va mucho más allá. El publicano entra en aguas profundas. El publicano entra en su interior. El publicano contempla su alma. El publicano entra en su identidad. El publicano, al descubrir su identidad como hombre roto y pecador, entonces entra en las aguas de la humildad, se golpea el pecho y le pide a Dios que tenga misericordia, porque él es un pecador. El publicano no dice lo que hizo ni lo que dejó de hacer. El publicano le habla a Dios de quién es él. Le habla de su identidad. Sicre dice que en el Antiguo Testamento hay 2 personajes que cometen seriosísimos pecados, pero solamente se quedan en lo que hacen. 2 personajes que nunca hablan de ellos, de lo que son, sino de lo que hicieron. Y para colmo, dice Sicre, necesitaron ayuda cada uno de un profeta diferente. Menciona al rey David, donde tiene que aparecer el profeta Natán para decirle a David lo malo que había hecho. ¿Se acuerdan lo que hizo, verdad? Mandó matar a Urías para quedarse con su mujer Betsabé. Y después aparece el rey Ahaz, que también había mandado a matar a un campesino, a Nabot, que tenía un viñedo. Y Ahab, que era el rey, quería más tierras y manda a matar a este granjero para quedarse con su viñedo. Y tiene que aparecer el profeta Elías para decirle a Ahab el mal que ha hecho. Y Sicre dice: ninguno de los 2, ni el rey David ni el rey Ahab, en ningún momento dicen yo soy, sino dicen yo hice.
Son incapaces de navegar hacia su interior y para colmo necesitaron ayuda externa para que se dieran cuenta de lo que había hecho. El cobrador de impuestos no necesita ayuda de nadie. El cobrador de impuestos, el publicano, sabe quién es él. El cobrador de impuestos publicano sabe que es un hombre roto y un hombre pecador. Y es un hombre que necesita de Dios y de la misericordia de Dios. Sabe quién es y cómo es. Al final de la parábola, Jesús sacude a la audiencia y nos sacude a nosotros en esta mañana porque dice que finalmente hay una decisión que Él, Jesús, hace sobre esa historia y la decisión que Jesús sacude a la audiencia y nos tiene que sacudir a nosotros. Jesús dice que el que se declara como hombre condenado fue el hombre más piadoso, el hombre que ayunaba 2 veces por semanas, el hombre que le pagaba a Dios el diezmo de todo lo que tenía, el hombre que no era ni ladrón, ni era adúltero, ni nada de eso, es el que se va para su casa no justificado, que es una expresión bíblica que significa no salvado, no tocado por Dios. Y le dice a la audiencia que el que se fue a casa, salvado, justificado, tocado por la gracia de Dios, era el que ni se atrevía a levantar el rostro, no estaba erguido como el fariseo y se golpeaba el pecho y decía, yo soy, yo soy, yo soy. Nunca le dijo a Dios lo que hizo, ni lo bueno ni lo malo, ni lo que dejó de hacer. Simplemente se colocó delante de Dios y le dijo, yo soy pecador, limitado, roto y necesito tu misericordia. A mí me hizo hacer 2 preguntas a mí mismo y te las dejo a ti. ¿Sé yo quién soy? ¿Sabes tú quién eres y lo que eres? ¿Sé yo lo que soy? ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que yo creo que en 37 años, oyendo confesiones, nunca nadie ha comenzado una confesión diciéndome en el confesionario, yo soy. El confesionario la gente dice, cuando llegan te dicen ¿qué? Yo hice. Pero nadie dice, yo soy. Nos reta mucho eso, ¿verdad? Yo soy. ¿Quién eres tú y quién soy yo? ¿Sabemos quiénes somos? ¿O nos escondemos de nosotros mismos? ¿O nos escondemos de Dios? Segunda pregunta. ¿Y quién y cómo es Dios para ti y para mí? En esta parábola, Dios se presenta como el Dios de la misericordia y del perdón. Pero para aquel hombre o mujer que delante de Dios sabe lo roto y lo limitado que es, y que reconoce su pobreza y su necesidad de Dios. Así que hoy le pedimos al Señor saber quiénes somos y lo que somos, y no escondernos ni pretender, simplemente no erguidos, sino con la cabeza baja, pidiéndole a Cristo que nos ayude a entender cuán necesitados somos todos de Dios y de su misericordia. Le pedimos al Señor jamás ser como el fariseo, sino abrazar la humildad y la pobreza del publicano.